Bienvenidos amigos de Perú 21. En la edición impresa de este miércoles publicamos cuáles son las andanzas de el Gallo Zamora. ¿Quién es el Gallo Zamora? El Gallo Zamora es un agente de inteligencia cubano que se encuentra en nuestro país como embajador de la isla. ¿Cuál ha sido la última aparición pública de Zamora? Pues se ha reunido con el ministro del Interior, Willy Huerta. Supuestamente se reunieron para hablar de seguridad ciudadana. Llama la atención mucho este hecho porque una vez conocida la reunión, a unas horas después, tanto la web de la Embajada cubana como las plataformas digitales del Ministerio del Interior borraron la publicación con la fotografía en donde informaron de la cita. También llama mucho la atención que esta reunión no se haya registrado en el portal de transparencia del Ministerio del Interior, en donde se registran todas las visitas que hacen los ciudadanos, funcionarios y otras personas, también de diplomáticos, precisamente al despacho ministerial del señor Huerta. Para conocer un poco más del Gallo Zamora, porque sabemos que ustedes quieren saber quién es este personaje, nos han hecho llegar sus comentarios a través de todas las plataformas de Perú 21 y se preguntan quién es el Gallo Zamora, qué relevancia tiene en el Perú, por qué muchos congresistas han hablado de él y han levantado su voz y han pedido que el ministro del Interior vaya al Congreso a responder por esta cita. Nosotros vamos a darles a ustedes algunas luces de este personaje y por eso hemos invitado a Carlos, a Enrique García. Perdón, a Enrique García. ¿Quién es Enrique García? Enrique García ya ha estado con nosotros en Perú 21 en anteriores oportunidades. Y él es un agente también de la inteligencia cubana, ex oficial de la inteligencia cubana, que conoce muy bien al señor Zamora. Entonces vamos a conectarnos en este momento con Enrique García. Señor García, ¿cómo está? Muy buenas tardes, como siempre, Cristian. Un gusto estar en su programa como otras veces. Muchísimas gracias a usted por conectarse con Perú 21. Señor García, mucha gente nos ha preguntado después del informe publicado en Perú 21 esta semana, ¿quién es el Gallo Zamora y por qué los peruanos debemos estar hablando de él en estos momentos? Carlos Rafael Zamora entró a la inteligencia cubana a finales de los años 60. Es un viejo oficial y jefe de la inteligencia cubana. Carlos Rafael Zamora es su nombre completo, ¿no? Eh, mm, Ocupó diferentes posiciones. Primeramente estuvo en el Departamento de Estados Unidos-Canadá de la Inteligencia. Cumplió misión como oficial del Centro de la Inteligencia en Nueva York, en la oficina, en la Embajada de Cuba en Naciones Unidas, en los años 70, junto a su esposa, que también es oficial de la inteligencia cubana, Maura Juan Pérez Pérez. Esto, Después de Nueva York ingresó, después de regresar del centro de Nueva York a principios de los años 80, asumió con un puesto de fachada profunda, que en la inteligencia, bueno, fachada profunda es cuando se trabaja por el día, diríamos, en otra oficina, sea relaciones exteriores, comercio exterior, en el organismo de que usa la inteligencia de fachada para la plaza que él ocupaba. Y ahí empezó a ocupar en esa época, a principios de los 80, el puesto de eh, director de la oficina de comunicaciones. El nombre no es exactamente así, pero todos lo conocen en Cuba, del Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, era el que manejaba las comunicaciones con la prensa en Cuba, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Siempre siguió cobrando por la inteligencia cubana y siempre siguió siendo parte de la inteligencia cubana. Su esposa continuó en el Departamento de Análisis de la Inteligencia Cubana en esa época. Luego, alrededor del año 1985, fue nombrado embajador de Cuba en Ecuador. Él estaba en Ecuador de embajador incluso cuando yo llego al Centro de Inteligencia de Ecuador en enero de 1987, los primeros meses de 1987, y él estaba de embajador en Ecuador. Era parte del Centro de Inteligencia, lógicamente, igual que su esposa Maura.
Yo deserté el 8 de enero de 1989. En esa fecha, poco tiempo después de mi deserción, él fue, lo sacó de Ecuador. Regresa en el año 1990 a Naciones Unidas como segundo embajador de Cuba. Estuvo en Naciones Unidas como 2 o 3 años. Luego fue embajador de Cuba en Panamá a principios del año final de los 90, principios del 2000. Luego, bueno, como ustedes saben, ha estado en otras embajadas, en El Salvador, en Brasil, y en Bolivia, donde estuvo hasta el momento en que salió temporalmente el señor Evo Morales, y luego, bueno, aparece en Perú, hace poco más de un año, alrededor de un año. Esto es un resumen a toda la historia de él. Lo conocí bien, o sea, lo conocí desde el ingreso a la inteligencia, en el año 78. Y bueno, lo conocí a él bien, luego conocí a su esposa y fuimos compañeros de trabajo hasta una misma embajada, en un mismo centro de inteligencia. Es una persona que es lo que más les interesa en este caso de los televidentes. Es una persona con una vasta experiencia en el trabajo de la inteligencia cubana. Las personas que nos ven deben comprender que, bueno, la inteligencia utiliza medios y métodos de trabajo muy sofisticados, recluta agentes que trabajan de manera secreta para Cuba en los diferentes países en que están, utiliza métodos diríamos, no transparentes en su trabajo para comprometer y reclutar personas, además de todos los estudios que en teoría de inteligencia y demás. O sea, los medios y métodos de inteligencia no son nada mayormente claros ni transparentes. Y bueno, es un hombre con una experiencia tremenda para hacer mucho daño en sociedades como la sociedad peruana o en países del mundo libre. Claro. Señor García, quiero preguntarle, según informó la Embajada de Cuba, la reunión era para hablar sobre temas de inseguridad ciudadana e intercambiar experiencias. ¿Cuáles serían estas experiencias que Cuba le podría trasladar al Perú en temas de lucha contra la inseguridad ciudadana? Bueno, Cuba, para empezar, es una dictadura desde hace 63 años. Entonces, una dictadura comunista en la cual no existen libertades, en el cual existe un capítulo. Yo me gradué abogado en Cuba, además de ser oficial de inteligencia. Existe un capítulo en la parte penal del Código Penal cubano, que es el capítulo de los delitos contra la seguridad del Estado, que los regulan todo. En Cuba, hasta expresarse mal de cualquier funcionario del gobierno es un delito punible, hasta con tiempo de cárcel, no solo con multa. O sea, Cuba es uno de los países con menos libertad, posiblemente, o el país con menos libertad en el hemisferio occidental, sin lugar a dudas. Cuba es un país donde existe un solo partido, donde no existe libertades políticas, donde no hay libertad de prensa, donde a usted lo pueden detener prácticamente sin ningún tipo de justificación, donde existe el delito de peligrosidad, que usted simplemente por el gobierno pensar que usted puede ser peligroso, lo pueden llevar a la cárcel. Entonces, con una sociedad tan totalmente diferente de la que puede existir en Cuba, creo que el único país del hemisferio occidental que no está en condiciones de ofrecer la más mínima colaboración o asesoramiento de seguridad en un país como Perú, que sigue siendo hasta el día de hoy una democracia, donde acaban de haber elecciones el pasado para diferentes puestos locales en el país en días recientes, y donde hay un sistema, diríamos, un poder legislativo y un poder judicial independiente. ¿Cómo es posible que una dictadura como la cubana, en qué puede Cuba asesorar a Perú si el señor Zamora no tiene ninguna experiencia, ni el gobierno de Cuba, la dictadura cubana, en cómo se dirigen las instituciones policíacas en un país democrático? Claro, pero esa respuesta yo se la aceptaría a usted clarísima en el supuesto de que sí se habló de seguridad ciudadana. Pero, ¿qué cosas se habría hablado, usted que conoce muy bien ese tipo de relaciones diplomáticas entre autoridades, este señor un agente de inteligencia, el otro el señor un ministro del Interior?
ellos han usado el término, el tema sobre seguridad ciudadana, pero ¿qué tema se pudo tratar realmente allí, en esa reunión? Realmente entraría yo en un campo especulativo muy grande si sugiero un tema en particular. Aclaré primero que realmente no existe, no creo que, no, es imposible que Cuba pueda asesorar, o sea que realmente la explicación que se da pueda ser loable, y si fuera esa, realmente resultaría muy ingenuo de quien solicita ayuda de Cuba para un tema como eso, o sea, demostraría una falta de conocimiento total de lo que es una dictadura comunista. Eh, yo pienso que puede ser parte, o sea, en el engranaje de la inteligencia cubana, cómo trabaja, acercándose a funcionarios gubernamentales de alto nivel, tratando de estrechar relaciones con los mismos, estudiando a los mismos. Cada entrevista, cada contacto permite estrechar más las relaciones, buscar las vulnerabilidades de la persona, buscar los puntos en común de la persona. O sea, yo no tengo antecedentes en este momento de las relaciones que pueda haber tenido antes el ministro del Interior con el oficial de la inteligencia cubana, Carlos Rafael Zamora. Pero de no existir una vieja relación entre ambos, bueno, pues en ese caso este tipo de contacto gubernamental favorece el trabajo de acercamiento de la inteligencia cubana al ministro del Interior y a todo su staff de trabajo, o sea, a todo su equipo de trabajo. Ya eso de por sí facilita la actividad de inteligencia cubana. ¿Qué conversaron o no? Bueno, Cuba lógicamente debe estar muy interesada, y bueno, eso se mencionaba en un artículo que ustedes publicaron hoy en la mañana. Cuba lógicamente está interesada en llegar al sistema de control, o sea, que en eso sí Cuba lo hace muy bien, igual que lo hizo en Venezuela, en cómo controlar cada municipio, cada región del país a través de sistemas de control social. En eso sí Cuba tiene mucha experiencia. Entonces sí creo y tomo la referencia del artículo de ustedes porque lo plantearon muy bien, ¿no? Si se abordó también el tema de la seguridad ciudadana a esos niveles, Cuba sí puede asesorar en cómo ir rompiendo los cánones democráticos en Perú que existen en la actualidad todavía. En eso sí podría ser parte del approach, o sea, del acercamiento de Cuba a las autoridades peruanas. Sí, precisamente en este artículo de Perú 21 se habla del sistema de prefectos y subprefectos que hay en nuestro país, que a buena cuenta vienen a ser autoridades políticas elegidas por el presidente de la República y el ministro del Interior para que representen al presidente en las zonas más alejadas, en donde el Estado no llega con sus instituciones a cubrir totalmente las expectativas de la ciudadanía. Entonces, gente de inteligencia de la policía peruana sí nos hablaban precisamente de este tema, y que Cuba manejaba muy bien este concepto de poder popular, que es el poder del pueblo el que hace que los gobiernos tomen decisiones muchas veces dictatoriales. El gobierno del presidente Pedro Castillo, o el presidente Pedro Castillo, llegó sobre una base política que se llama Perú Libre, que maneja o tiene dentro de sus principios rectores esta ideología comunista. Entonces, ¿qué le puede ofrecer Cuba a un gobierno de tintes o a un gobierno que llegó, a un presidente que llegó al gobierno precisamente con esa ideología bajo el brazo? Yo puedo hablar, o sea, y esto es una analogía lo que voy a hacer, ¿no? Yo recuerdo el caso de Venezuela, que lo estudié viviendo ya en Estados Unidos muchos años antes, ¿no? Pero lo pude estudiar desde antes de la llegada al poder del señor Hugo Chávez Frías, que a diferencia de muchas personas, sí, desde antes que llegara al poder me di cuenta de lo que podía pasar tristemente en Venezuela. Cuba hizo un trabajo de influencia y de asesoramiento sobre Chávez muy grande desde que se acercó a él a mediados de los años 90. Cuba después logró, bueno, primero Chávez hizo lo primero que prometió que no iba a hacer, que era llamar a una constituyente, lo hizo, llamó a una constituyente, y luego Cuba ofreció
cuando todavía, recordemos que Venezuela entre el año 1999, que asume a principios, la presidencia Chávez la asume a principios del 99, si no me equivoco, ganó las elecciones a finales del 98, llamó a la constituyente entre el 99 y 2004. Todavía en Venezuela existían espacios democráticos en esos años, existían medios independientes, existían el sistema policial era independiente. Y bueno, pero fue un proceso paulatino de tiempo en que poco a poco Cuba fue asesorando a Chávez hasta que después ya se radicaliza por completo a partir del año 2006-2007, cosa que se veía venir también. Pero bueno, es un proceso paulatino con ese trabajo que se llama, ese trabajo de bases en lugares alejados, en sectores humildes de la población, muchas veces manipulados, porque o sea, en determinados sectores de la población se logra ese apoyo. Estas personas que usan las ideas comunistas o el marxismo como instrumento para llegar a ellos y quedarse en el poder para siempre sin dar nada, pero bueno, prometen mucho, ejecutan muchos controles, la gente no se da cuenta a un principio porque la gente quiere creer lo que le prometen. Y bueno, desgraciadamente a muchas personas les sucede eso y no se dan cuenta que las cosas hay que pagarlas con dinero, sino el socialismo lo único que hace es repartir la extrema pobreza a toda la población. Eso es el único mérito en sí mismo que tiene el sistema socialista. Entonces, por ahí puede venir la mano en el sentido de que Cuba sí posee en el control social y en la manera de ir penetrando las masas. Mira, el mismo sistema cubano, porque Cuba se cambió muy rápido, es cierto. O sea, cuando usted observa el caso de la más llamada Revolución Cubana, Cuba entre enero de 1959, los primeros años incluso Cuba, Fidel no llegó al poder diciendo que iba a convertir a Cuba en una dictadura. Fidel llega al poder prometiendo elecciones en 36 meses para restablecer la constitución de 1940. Fidel llega al poder prometiendo toda una serie de medidas. Fidel llega al poder diciendo que él era con una cadena con la Virgen de la Caridad del Cobre colgada del pecho. O sea, diciendo que él era una persona que no era comunista, lo negó públicamente en muchos lugares, incluidos los Estados Unidos, en su primera visita en 1959. Entonces, durante Cuba, y sin embargo, él sabía ya lo que iba a hacer. Si no, se hace todo un trabajo subterráneo de zapa para ir penetrando y desestabilizando el país desde el piso, confundiendo a sectores de la población, sectores que si realmente se les explicara y supieran lo que es el socialismo, lo que es el comunismo, jamás apoyarían a estos sujetos. Pero bueno, es parte del juego de ellos. Ajá, le entiendo muy bien. Señor García, ya para concluir, el Gallo Zamora, si bien es embajador, y quiero que esto quede muy claro, si bien es embajador, puede que otras personas que estén a su alrededor en la misma embajada hagan el trabajo que él en algún momento hizo cuando era más joven, porque ahora él es el embajador, se supone que es el representante político, la figura pública, etc. Pero puede que haya más personas detrás en la embajada haciendo ese trabajo de inteligencia. Bueno, yo creo que todos, incluido él, hacen trabajo de inteligencia. O sea, todos, incluido él. ¿Por qué sucede? El trabajo de inteligencia de campo, lógicamente, lo deben estar haciendo en el centro de la Embajada de Cuba en Perú. Existe un centro de la inteligencia legal en el cual en las diferentes embajadas y en los consulados de Cuba en Perú, donde hay oficiales de inteligencia con fachada del Ministerio de Relaciones Exteriores, como hay oficiales de inteligencia con fachada comercial, como hay oficiales de inteligencia posiblemente hoy en día como pequeños empresarios cubanos a lo mejor. O sea, hay todo un operativo, una estructura de inteligencia muy antigua. Cuba tiene en Perú una de las bases operativas de inteligencia más grande y de más larga data en el continente, desde el principio de los años 70. Les recuerdo, yo viví en Perú en los años 70, en época de Velasco Alvarado y de Morales Bermúdez, o sea, conozco bien. Entonces, parte de la gente que hay en la embajada, a lo mejor hay diplomáticos puros, pero hay oficiales de la inteligencia. Pero quiero subrayar una cosa. Aunque Zamora a lo mejor no salga a hacer una ruta de comprobación secreta para contactar a un agente secretamente, porque es el embajador. Aunque Zamora
no, no vaya a descargar un escondrijo que haya puesto con otro un documento secreto en una esquina de una calle de Lima para recoger un informe entregado por un agente de la inteligencia peruano que trabaje para Cuba. Zamora tiene una formación de oficial de inteligencia, lo que le permite indiscutiblemente llevarle una ventaja a cualquier embajador que hubiera provenido puro del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. O sea, ha pasado academia de inteligencia, tiene formación de inteligencia y eso, aunque no esté en la calle haciendo acciones ilícitas de inteligencia, porque eso se la deja por mejor a los otros oficiales del Centro de la Inteligencia en Lima, él sí, lógicamente, su formación y su desarrollo como oficial de inteligencia lo ubica a un estatus superior al de cualquier otro diplomático cubano que no haya sido oficial de la inteligencia, o que no sea oficial de la inteligencia. Quiero subrayar eso, creo que considero que es importante. Claro que sí, claro que sí. Bueno, señor García, le agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias por conectarse con Perú 21. Siempre es un placer. Gracias a ustedes. Fue Enrique García, exoficial de inteligencia cubano. Él conoce muy bien a Carlos Rafael Zamora Rodríguez, a quien en el Perú ya lo conocemos como el Gallo. El señor Zamora es embajador de Cuba en nuestro país, pero como muy bien ha dicho el señor García, es un agente de inteligencia experimentado, que si bien probablemente él no salga a hacer labores operativas, eso no significa que Cuba no esté trabajando en toda una red de inteligencia tejida en el Perú, como decía el señor García. Cuba tiene una red de inteligencia de larga data en el país. En estos momentos está trabajando, eso nadie lo puede negar. Y que ahora se reúnan directamente con el ministro del Interior, cosa que no ha sucedido antes, porque nosotros, los medios de comunicación, nunca hemos tenido noticias de que directamente el embajador de Cuba se reúna con el jefe político de la policía peruana, con el jefe político de los prefectos y subprefectos. Es la primera vez, si no me equivoco, que sucede en esto. Es más, y aún más grave, como lo decía al inicio, que se pretenda borrar del mapa, que se pretenda borrar de la internet la reunión. Sin embargo, en estos tiempos todo queda, ¿no? Las fotos quedan, automáticamente uno puede copiar y pegar la foto. Pero eso sí, me imagino que ahí podría entrar a tallar la Procuraduría del Ministerio del Interior y preguntarse, oiga, ¿por qué no registraron la visita del señor Zamora, el agente de inteligencia Zamora, aquí al Ministerio del Interior? Vamos a ver qué sucede. El señor Willy Huerta, ministro del Interior, estaba invitado a la Comisión de Descentralización del Congreso para este miércoles, pero no asistió. Lo esperan para el lunes en la Comisión de Defensa Nacional y allí tendrá que dar las respuestas que todos estamos buscando. Pues bien, nosotros nos conectamos hasta una próxima oportunidad. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Por aquí tenemos una campanita de notificaciones. Clic ahí y también suscríbase. Suscríbase para que reciba todas las noticias de Perú 21 TV. Mi nombre es Oscar Quispe. Nosotros nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Permiso.